Bueno, como ya mencioné, fue toda una experiencia muy fuerte de aprender a manejarme yo solo, de tomar decisiones por mí mismo, y obviamente eso tiene mucho que ver con mi formación, creo yo, en forma general. Es una experiencia que te marca definitivamente en la forma en que tú actúas, en la forma en que interactúas con otras personas. Te ayuda mucho a poderte relacionar fácilmente con otras personas. Yo tengo fama de ser introvertido y tímido. Lo era antes de irme a los colegios, lo sigo siendo ahora. La gente que me conoce siempre dice, es que Guillermo no habla mucho. Sin embargo, eso no me impide el poderme relacionar con otras personas. Y eso se lo debo mucho a la estancia que tuve en los colegios, el poderme relacionar rápidamente con alguna persona que conozco. Ya después de los colegios he tenido dos experiencias de vivir en el extranjero, ya por el trabajo, y no ha sido difícil para mí el poderme acoplar a una nueva cultura, a unos nuevos vecinos, a otro idioma, inclusive en este caso que estoy ahora viviendo en Brasil, sino que se ha facilitado, y creo que todo esto en parte es por los antecedentes del colegio. Y si a eso le agregas que en el colegio se te abren pues mucho la visión de lo que es el mundo realmente, el salirte de tu país, entender que hay otros países, que hay otras culturas, otras formas de pensar. Eso te ayuda también mucho en general, pues para ver las cosas en un contexto como un todo y no a hacer juicios fáciles cuando se tiene información limitada, ¿no? Como que si tienes la tendencia a querer entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay detrás de eso. Y insisto, eso no es nada más por la formación académica, es por el haber convivido con todas esas personas diferentes, con muchas formas de pensar diferentes. Yo creo que los colegios son sí definitivamente una experiencia única, y como ya mencioné, lo que los hace es la comunidad que se forma en cada uno de los colegios. Y esa comunidad se forma por los diferentes factores que están incidiendo en la vida del colegio, o sea, la carga académica, que es pesada y que obliga a los estudiantes sí a enfocarse mucho a los estudios por un lado, pero por otro lado con todas las actividades extracurriculares que se tienen, que los obliga a realmente ver que, bueno, si el estudio es importante y te tienes que enfocar y al final de cuentas tienes que pasar el IB, pero por otro lado hay otras cosas que hacer que también son importantes y que te ayudan también a conocer otras personas y a convivir con ellas. Entonces te ayudan a balancear, a ir aprendiendo a balancear un poco pues todas las cosas de la vida, ¿no? Que no todo es trabajo, pero también no todo es diversión. Siempre hay que tener un buen balance. Y todo eso se da, insisto, por el ambiente que se crea dentro de los colegios, con todas las actividades y las cosas que están sucediendo ahí adentro, ¿no? ¿Algo que nos quieras contar de tu colegio? Algo que les quiera contar de mi colegio. ¿Cómo es? O tus compañeros, o cómo era el ambiente. Una experiencia. O alguna historia. Bueno, insisto, o sea, historias dentro del colegio hubo muchas. Más bien, tal vez lo que vale la pena comentar fue de que estando allá, como no pude regresar en los 2 años, fue interesante el siempre tener el apoyo de compañeros que me ofrecían invitaciones para ir a sus casas, compañeros con los que muchas veces ni siquiera yo convivía tanto en el día con día dentro del colegio. Es el ver que hay gente siempre dispuesta a ayudarte y apoyarte, ¿no? Eso fue obviamente algo que valió la pena. Y no tanto estando en el colegio, sino ya mi vida fuera del colegio, pero como parte del movimiento United World Colleges, he tenido la oportunidad de una vez regresar al colegio, a Atlantic College. Visité alguna vez Pearson College. Fui a Singapur también, al Colegio de Singapur también lo visité.
y visité también el colegio de Costa Rica. Esos son todos los colegios que he estado físicamente en los colegios y conviviendo un poco con los muchachos que están ahí en el momento. Y lo que es increíble es que, bueno, yo no soy de una generación reciente, pero el ambiente, lo que da para percibir cuando visitas los colegios, es que ese ambiente y eso que estoy mencionando, que es lo importante dentro de los colegios, continúa siendo muy parecido. O sea, se da uno cuenta visitándolos que el ambiente, la convivencia, lo que es importante realmente de la vida de los colegios sigue siendo muy parecido, aunque las cosas cambien. Cuando yo estuve en Atlantic College era muy importante dentro del colegio toda la parte de servicios sociales de rescate. Los rescue boats era lo máximo en el colegio y el rescate el beach rescue era también muy importante. Todo eso ahora ya no lo tienen por situaciones inclusive legales. Entonces, ahora se han enfocado otro tipo de servicios. Y en mi época, si a mí me hubieras dicho, ¿puede Atlantic College sobrevivir sin los servicios de rescate? Yo hubiera dicho, no, no sería Atlantic College. Y sin embargo, continúa siendo Atlantic College. Porque sigue habiendo, ya no hay rescue boats, pero hay otras actividades tan importantes como el rescue boat y que además de eso dan lo necesario para que se forme esa convivencia entre los alumnos, que es realmente al final de cuentas lo que es importante. No tanto el tipo de servicio, sino el facilitar que haya ese trabajo en equipo y esa convivencia entre los alumnos, que es lo que al final de cuentas termina sucediendo. Colegios como Costa Rica, donde nunca hubo servicios de rescate, igual se siente el mismo ambiente entre los muchachos que están allá, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante que hacer notar. Pues mira, regresando del colegio, entré al ITAM, hice la licenciatura en Economía y después una maestría y un doctorado en Harvard en Políticas Públicas. Y pues mi desempeño ha sido parte en la academia, fui profesor del ITAM de tiempo completo 2 años, también dirigí y fundé un centro de investigación en políticas públicas ahí en el ITAM. Y el resto ha sido en servicio público, estuve 8 años en Sedesol, llegué a ser subsecretario de Desarrollo Social Humano y subsecretario de Planeación. También estuve en lo que era SECOFI, la Secretaría de Comercio, y actualmente soy director de un banco de desarrollo que se llama Financiera Rural. ¿Qué es lo que más recuerda de cuando fue al colegio? Pues mis recuerdos son muchísimos y todos muy gratos, ¿no? Recuerdo ese primer día que llegas y ves a... Todo el mundo es nuevo, todos nos vemos así con caras de ¿qué onda? Gente de muchos países, éramos como de 40, 50 diferentes países, ¿no? La emoción, la expectativa, recuerdo obviamente pues las amistades muy estrechas que acabamos siendo como familia, muchas de ellas las conservo y tengo contacto seguido. Recuerdo estudios rigurosos, fuertes, es duro el bachillerato internacional, el servicio comunitario, en mi caso fue rescate marino y servicio con ancianos y con niños con problemas, también muy formativo. Y pues en general las pláticas, las comidas, los fines de semana, las pláticas largas sobre los temas de cada quien de los diferentes países, ¿no? ¿Qué cambió en su vida con los colegios? Yo creo que te cambia de maneras sutiles pero importantes. Yo te vuelve una persona más abierta a las ideas, te obliga pues, a escuchar, a entender, a ver las diferencias entre personas, entre culturas, y esa formación pues es muy valiosa y la lleva siempre. También, bueno, pues es una formación académica muy sólida, rigurosa, con mucho análisis. Eso yo creo que me fue muy útil en la licenciatura y en el posgrado, y me sigue siendo útil, creo, ahora en mi día a día. Y sobre todo pues, te enseña esta parte de reconocer, te vuelve más, curiosamente, a pesar de que estás lejos de tu país, al menos en mi caso, te vuelve más consciente, te hace reflexionar más sobre tu comunidad, sobre tu país, sobre los problemas que enfrentan, los retos. O sea, me volvió más mexicano, en cierto modo, a pesar de estar lejos, aunque suene curioso, pero también te vuelve más ciudadano del mundo. O sea, eres alguien que te puedes mover muy fácil y entender lo que pasa en otros países después de esa experiencia.
¿Qué hace de UWC una experiencia que vale la pena seguir ofreciendo a chicos mexicanos? Es una pregunta muy importante porque pues, evidentemente escuelas muy buenas hay en México, de muy buena calidad, hay escuelas internacionales en el mundo. Yo creo que la diferencia son dos aspectos. En primer lugar, bueno, el hecho de que sea realmente internacional, es decir, no es que haya unos cuantos de otro país, sino que tienes gente de muchos países y de repente a todos los metes juntos. Vives, comes, duermes 24 al día, juegas, estudias, haces servicio con gente de los países más diversos y eso pues te obliga a esta apertura, a mayor tolerancia, a mayor comprensión y eso es valioso en sí mismo. Pero el segundo aspecto que quizá todavía más importante es la filosofía detrás del movimiento de los colegios del mundo unido. Es un movimiento pues que promueve, realmente está preocupado por el entendimiento internacional, porque la gente entienda, comprenda, acepte las diferencias que existen entre personas y culturas, pero también ese reconocimiento de que pues, hay interdependencia entre países, que los problemas sean locales o sean globales, pues se pueden solucionar y sobre todo a pesar de que existan esas diferencias es posible hacerlo. Yo creo que eso es lo más valioso, lo que hace diferente a los colegios del mundo unido de otras escuelas que pueden ser excelentes en términos académicos, por ejemplo. Esa formación también, la visión del servicio comunitario, de realmente darte cuenta de que puede ser una diferencia, hagas lo que hagas. ¿Qué hace diferente a la experiencia UWC de otros proyectos de educación para jóvenes? Bueno, un poco ya lo contesté, pues ya lo contesté, ¿no? ¿No es la misma pregunta? ¿Me la viste 2 veces? No, o sea, ¿por qué sigue valiendo la pena ofrecer esto? Pues es prácticamente lo mismo, si ya lo respondí. Ok. ¿Qué más habías hecho en tus anotaciones? ¿Alguna anécdota o algo así? ¿Alguna anécdota como emotiva que haya marcado tu estancia en los colegios y que haya marcado tu vida? Híjole, es que no hay una sola, yo creo que fueron muchas, ¿no? Fue, por ejemplo, resolver diferencias con uno de mis compañeros de cuarto que venía de la India y que éramos amigos, pero también teníamos mucha rivalidad. Y resulta que hoy por hoy, ¿no? 20 y tantos años después, es una persona con la que soy cercanísimo, nos hablamos a cada rato, vive ahora en Nueva York, nos visitamos, eso por ejemplo, de poder entendernos esas diferencias, creo que o sea, fue muy, muy formativo, ¿no? Yo fue formativo, a mí los servicios a la comunidad, lo que hice, que digo, el rescate marino, pero también el trabajo con niños y ancianos, también era como que obligarte a concentrarte en algo que dices es para otros, no solo para mí, y también en este contexto internacional, ¿no? Uno puede decir, estoy en un país desarrollado, en mi caso fue Gran Bretaña, pues ellos deben de tener la capacidad como país de resolver sus problemas, ¿no? De atender a estos viejitos o a estos niños. Pero pues te das cuenta que sí, pues, podrán tener más recursos, pero la necesidad humana está ahí y esa es universal. Y la capacidad de ayudar, pues también no importa dónde vengas tú y que eres un mexicano ayudando a un niño de la Gran Bretaña, va a ser tan útil y valioso para ese niño como si fueras su vecino de ahí, de ese país, ¿no? Son esas pequeñas experiencias que te dan pues que lo hacen una experiencia tan rica, tan valiosa y que pues diferente y que sobre todo te abre mucho hacia que lo hacen que sea una experiencia que vale la pena invertirle, ¿no? ¿Por qué a un joven mexicano, por qué hacer este esfuerzo que lo que cuesta mandar a un joven mexicano allá versus pagar becas acá? Bueno, pues estás formando a fin de cuentas, apoyando a jóvenes talentosos, a futuros líderes. Hagan lo que hagan, no tienen que ser líderes de la política, pueden ser de las artes, de la medicina, de la ciencia, de la cultura, pero que a su modo puedan contribuir, ¿no? Y eso es el valor de los colegios. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues no, que nos apoyen, es algo que vale la pena. Yo creo que cuando hablo con las personas que no fueron a los colegios, que conocen de los colegios, personas cercanas,
pues es impresionante cómo sí se dan cuenta de que hay algo, hay un valor, ¿no? Y es porque lo hay, y pues ojalá podamos seguir apoyando este movimiento.